presentación de tesina de Franco Vallejo Quisca. Bueno, esta tesina fue dirigida por Tayub Piré, docente investigador de la FACU, y fue evaluada por Guillermo Rolet, Don Castro, que nos va a seguir por videollamada. Eso es todo. Ahora él va a empezar a hablar, nos va a contar que su trabajo en tesina. Después los evaluadores hacen preguntas y después quien quiera hacer alguna pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar todos aquí presentes. Como bien se ya dijo, mi nombre es Franco. Quisiera presentar mi trabajo durante este último año. Perdón, así no se escucha, perdón, no se escucha nada por ahí. Nada. Confirma que se escuche. El micrófono acá se mueve, o sea, parece recibir sonido. Habría que... Sí, ahora sí se escucha. ¿Ahí sí? No. Capaz tenga un poco más fuerte. Quédate más para... cerca y más fuerte. Ahora mira. Acércate el micrófono del Lobitach. Sí, pero no, Sí, pero no más. llegamos. Quédate por ahí. Sí. Mi trabajo fue acerca de adaptar la tecnología novedosa, la última tecnología en la familia de los LiDAR, aquella que admite espejos MEMS en sistema de odometría del estado del arte. Te quisiera compartir cómo va a estar estructurada esta presentación. En primera parte, una introducción y motivación, por qué lo hice, el pro de qué. Después, los problemas que fui hallando y cómo los fui resolviendo en cuanto a adaptar estas nuevas tecnologías en un sistema de estado del arte, que es fase 2. Después, la experimentación, que se realizó en 2 etapas. La primera etapa fue idear, hallar, encontrar una metodología de calibración extrínseca entre esta nueva tecnología de LiDAR y la IA. Y además, después lo evaluamos en un dataset público para encontrar mediciones de error y comparativas. Y por último, las conclusiones y trabajos. Nuestra motivación. Acá podemos ver distintos tipos de robots, robots aéreos, drones, vehículos que se conducen solos. Podemos encontrar robots industriales de tareas automatizadas. Podemos además ver robots que se dedican a explorar territorios hostiles, como puede ser otro planeta, como puede ser el agro, con factores totalmente adversos. Es el robot de Sigma-Sys, o también los acuáticos. Lo importante es que todos los robots, estos, tienen un grado de autonomía. Pueden moverse con autonomía. Eso requiere y precisa que un robot sepa y pueda estimar su movimiento. Para poner un poco más en contexto y una definición formal a esta estimación, a este proceso de cómo un robot va a estimar su movimiento, se halla la odometría, que es una técnica en la cual el robot, a través de sus sensores, a través de las mediciones que le dan al robot, puede estimar su movimiento. Para ello, nosotros nos vamos a enfocar en una odometría particular. La odometría basada en unidad inercial, basada en un sensor LiDAR, que es un sensor estereoceptivo, es un sensor que nos permite saber el estado del entorno del robot, nos permite saber su exterior. Y cómo nos permite saber su exterior, nos da a nosotros una información geométrica detallada 3D del mismo. Además, el otro sensor que vamos a emplear en la función es la IA. Es un sensor introspectivo que permite saber el estado interno del robot y nos van a proporcionar las mediciones lineales y angulares del mismo. La técnica de fusión que vamos a emplear son filtros de Kalman, especial, iterativo extendido, por los cuales lo que vamos a intentar hacer es las mediciones de la IMU, que son confiables a corto periodo de tiempo, porque si lo usamos únicamente, va a derivar cuadráticamente su integración, y luego vamos a utilizar cada vez que llega un estante de medida un factor de corrección para corregir todo lo que la IMU proyectó. Acá vamos a poder ver y empezar a definir lo que es unidad y cómo trabaja. Podemos ver bueno, podemos ver que en la primera imagen, en el margen superior izquierdo, podemos ver el concepto de funcionamiento de un LiDAR. El LiDAR va a generar pulsos muy cercanos al infrarrojo de 905 nanómetros de longitud de onda, y eso va a impactar contra una superficie y va a reflejar parte de la energía, ese objeto va a reflejar parte de la energía. Nosotros entonces
dado ese impacto, vamos a poder calcular la distancia a la que nos encontramos ese objeto. Básicamente dado por el producto entre una constante, que es la velocidad de la luz, que es conocida, y por la mitad del tiempo que tardó ese pulso en ir y volver. Abajo vamos a tener una arquitectura básica de un LiDAR, que es una arquitectura parcial. No vale la pena definirlo, pero básicamente la arquitectura parcial es el láser, el pulso de haz generado, va y viene por el mismo canal, por el mismo lugar. Vamos a tener un LED emisor, donde va a chocar contra un espejo, ese espejo va a desviar nuestro haz, y luego, cuando vuelve el pulso reflejado, vamos a capturarlo. Ahí. Luego acá tenemos un esquema de cómo funciona nuestro LiDAR. Es un LiDAR básico 2D, donde vamos a tener solo una proyección de un solo plano. Vemos que este LiDAR, acá está el haz de luz generado, y acá tenemos una proyección 2D superior de la imagen, y acá hay los puntos. Podemos ver, ahora cuando se repita la imagen, podemos ver que cada punto cómo va a coincidir con la superficie que estamos analizando. Ahora vamos a empezar a definir la familia de las tecnologías actuales del LiDAR. Como podemos ver en la anterior imagen, recuerdan ese video que esquematiza el funcionamiento del LiDAR, nosotros ahora necesitamos generar una proyección 3D. Necesitamos saber un análisis 3D de nuestro entorno y la geometría. Por lo tanto, la idea de tener un plano que atrás vamos a tener múltiples planos para intentar generar una divergencia de los hachos de luz y poder escanear el entorno haciendo múltiples cortes en paralelo. Como podemos ver acá, estos LiDARs son los optomecánicos rotacionales, lo que significa que son varios discos que van emitiendo, recibiendo luz constantemente, esos pulsos de luz, y van girando. Y eso genera un barrido del entorno de 360 grados. Básicamente, esta es la tecnología más utilizada en el entorno, pero trae varias deficiencias. Una de las deficiencias es que tiene partes mecánicas. Esas partes mecánicas sufren desgaste. Esas partes mecánicas, como el motor que va girando cada disco, generan además un consumo elevado de energía. Además, nuestro scan, como es 360, nuestra velocidad de escaneo también es dependiente de la velocidad que pueda mover ese motor. Y por último, también son susceptibles a ruido, a vibraciones, cuando nosotros lo queremos instalar en alguna plataforma robótica. Ahora nosotros, la tecnología del LiDAR fue migrando, y en pro de esa migración tenemos que eliminar las partes mecánicas que muchas veces son restrictivas en las plataformas robóticas. Por eso, de la familia de los LiDAR, de ser mecánicos rotacionales, pasamos a la familia de los cuasi-sólidos. ¿Por qué sólido? La palabra sólido es porque carece de partes mecánicas, y cuasi porque casi. La única parte mecánica que se va a mover va a ser un espejo vibratorio MEMS controlado electromecánicamente. Este es el LiDAR que utilizamos, que tenemos en el instituto, un LiDAR RoboSense M1 Plus. Y esta familia de LiDAR tiene bastantes mejoras. Son compactos, resistentes a ruidos. Tiene además un menor consumo energético porque no tiene partes mecánicas que demanden energía. Tiene una alta velocidad de escaneo. Si bien la frecuencia de escaneo y la velocidad de escaneo son cosas distintas, en frecuencia de escaneo estamos en el mismo orden de magnitud, incluso en la misma cifra que los LiDAR de la anterior generación, sino en la alta velocidad de escaneo por la cantidad de puntos que esta va a generar en el entorno. Estamos hablando de una tasa de 3 a 1, 5 a 1, 10 a 1 con respecto a los LiDAR mecánicos tradicionales. Generalmente un LiDAR mecánico consiguiendo hasta los 150.000 puntos. Después tenemos otras que son los OTA, los Phase Array, etcétera, que llegan por ahí hasta los 500.000 puntos por segundo. Estos, generalmente, este en particular, por segundo estaría generando 800.000 puntos. En retorno simple, en retorno anual, vamos a tener 1.700.000, que genera una densidad extrema del entorno, y nosotros tenemos que aprovechar esa nueva resolución. ¿Cómo funciona ahora un espejo MEMS? Como dijimos, un espejo MEMS es un objeto electrónico diminuto que se maneja electromecánicamente, que permite desviar, como vemos acá, un haz de luz generado, ese espejo vibra, controlado, y ese haz golpea un objetivo y vuelve.
La naturaleza de un espejo MEMS genera un barrido muy chiquito del entorno. 20 grados en vertical y 20 grados en horizontal. Si lo comparamos con la anterior familia de playas rotacionales que generan un barrido del entorno de 360 grados, es irrisorio, es inaplicable. Muchas veces no se puede utilizar, porque las plataformas robóticas que necesitamos ahora, por ejemplo, los robots así, necesitamos un escaneo amplio del entorno. Entonces, una forma en la que nuestro LiDAR soluciona esto es la multiplicación. Nosotros lo que hacemos es, esta es una arquitectura, la primera foto de la izquierda es una arquitectura de LiDAR MEMS simple, donde nosotros vemos coaxial, porque va y viene por el mismo canal de luz, donde tenemos un transmisor, un receptor, eso genera un pulso de haz de luz que va y golpea contra el entorno, contra el cable. Podemos ver además que la foto es fiel a la representación de la realidad. ¿Por qué? Porque donde impacta es un área diminuta. Lo que nosotros hacemos es tener ahora varios, múltiples pares emisores o receptores que van a variar el ángulo de ataque y van a competir por el acceso al espejo MEMS. Y van a generar múltiples áreas en el objeto. Por lo tanto, vamos a incrementar la capacidad de nuestro LiDAR de poder escanear el entorno. Esto es una imagen de un escaneo de nuestro LiDAR, de nuestro patrón de escaneo. Por lo tanto, nosotros, ¿qué vamos a tener ahora? ¿Se acuerdan los módulos receptor, emisor que tenemos en paralelo? Nosotros tenemos 5. Y acá están bien esquematizados. Se esquematizan bajo el concepto de ring. Cada ring representa un par módulo emisor receptor. Vemos, por ejemplo, el ring 2, que es el ring central, donde el ángulo de ataque es casi perpendicular, y en los demás, el ángulo de ataque va variando, por lo tanto, mantenemos la resolución, pero se va girando la imagen. Como podemos ver, por ejemplo, en el ring 1, el ring 0, el ring 3 y el ring 4. Como sabemos, cada módulo emisor receptor va a competir por el acceso al medio, va a competir para acceder y poder escanear el espejo MEMS. Por lo tanto, nosotros tenemos asincronismo, algo que no pasa en los rotacionales clásicos. Luego, nosotros, como tenemos ese cierto paralelismo en el escaneado del ambiente, nosotros tenemos que unificar esa información. Nuestro LiDAR, ¿cómo nos va a dar la información? Porque nos la puede dar desordenada, cómo le viene llegando, etc. Se va a poner el término de batch, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nuestro LiDAR siempre va a organizar la trama de puntos que nos va a dar. Siempre van a estar organizados por el índice del ring. Vamos a tener paquetes de 5 puntos, porque son 5 módulos, de derecha a izquierda. Como vemos abajo, batch 1, batch 2, batch 3, etc., hasta batch n, vamos a tener 5 puntos. Luego tenemos regiones y escaneo uniforme. Como pueden ver, cada batch tiene un punto de cada panel, por lo tanto, estamos paralelizando el escaneo, estamos recibiendo en paralelo la información de cada emisor. ¿Y cómo va a realizar el escaneo? Puede tener cualquier tipo de forma. En cada panel, cada módulo de nuestro LiDAR va a ser un escaneo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Helicoidal, con ese patrón de escaneo, es conocido como raster. Todo muy lindo, pero ahora necesitamos, por cuestiones de tiempo, explicar cómo explicar el sistema donde pasamos y en el cual hicimos nuestras adaptaciones para que pueda funcionar con esta familia de LiDAR. El sistema es FASD2, es un sistema de odometría de la vida inercial que utiliza filtro de Kalman extendido y iterativo. Por cuestiones de tiempo va a ser corta la definición, pero básicamente lo que vamos a hacer, ahí abajo están las cajas con las fórmulas del Kalman Filter, y por lo tanto lo vamos a ir a empezar a relacionar. En la primera caja, que es Power Preparation, nosotros lo que vamos a hacer va a ser integrar las mediciones de ley. Nosotros vamos a confiar a corto periodo de tiempo entre dos escáneres de LiDAR consecutivos. En ese periodo de tiempo vamos a ir propagando las informaciones de la IMU que va llegando y generando nuevos estados intermedios. Cuando se genera un scan de LiDAR, se va a ir acumulando esos puntos, se va a hacer un subsampleo de la nube de puntos, porque como sabemos la nube de puntos en este tipo de LiDAR es extremadamente densa, por lo tanto vamos a hacer lo que se dice una reducción de factor.
vamos a subsamplear la nube. La cosa es que ese subsampleo tiene que ser uniforme, etc. Luego vamos a hacer algo llamado backpropagation, que vamos a distorsionar la nube de puntos. Nosotros sabemos que esa nube de puntos fue capturada en movimiento, posiblemente. Por lo tanto, esos puntos están corridos en el tiempo con una medida inercial. Nosotros lo que vamos a hacer es, para tener una nube de puntos con fidelidad, vamos a distorsionar utilizando las medidas de IMU intermedias para llevar todos los puntos al mismo marco de referencia. Luego vamos a computar el residual con esta ecuación, con esta fórmula, que básicamente, a términos simples, vamos a computar el error de cada punto. Lo que nosotros tenemos, lo que observamos y lo que esperábamos observar, básicamente. La medición, acá, H, vamos a hacer la propagación de lo que nosotros tenemos en el mapa, lo que queríamos ver, y esto es lo que observamos. Básicamente nos va a dar un vector de error, dado el modelo de medición, y eso vamos a calcular el nuevo estado. Ese nuevo estado va a tener asociado un error, y vamos a poder determinar si el estado es aceptable o no, según un criterio de convergencia. Dado ese criterio de convergencia, vamos a generar un nuevo estado, el siguiente, en el cual ese scan que se usó durante ese estado, lo vamos a mandar a un mapa. Con una estructura novedosa, que es un tree incremental, desarrollado por eso, un árbol autobalanceable, generalmente muy parecido al regular tree. Y después, ese va a ser nuestro mapa, que de ahí vamos a guardar y vamos a utilizar en futuras iteraciones para el cálculo del residuo. Luego está la gestión del mapa, que vamos a ir corriendo. Y vamos a hacer un subsampleo en voxel, una discretización del estado, para que pueda gestionarse y bajar el cálculo de computacional. Ahora los problemas que fuimos encontrando en el medio. El primer problema es el asincronismo, básicamente. La competencia del acceso al medio del espejo MEMS genera muchas problemáticas. Para hacerlo simple, podemos apoyarlo en estas gráficas. La primera es la cantidad de puntos generadas dado un periodo de tiempo. Si fuese uniforme la creación de los puntos, si fuese estática, si fuese siempre generada la misma cantidad de puntos dado un instante de tiempo, esa gráfica tendría que ser rectangular. En el histograma vemos picos, vemos valles, vemos términos intermedios. Por lo tanto, nosotros de ahí podemos decir que no todos los módulos generan la misma cantidad de puntos en el mismo tiempo. Puede ser que el ring 1 acceda al MEMS varias veces consecutivas y los demás no. Y en la siguiente gráfica vamos a ver la distribución de índices por timestamp. Eso significa tal punto que timestamp tiene. Podemos ver que es una función monótonamente creciente, una recta, pero escalonada. Pero lo interesante de esa función es que los escalones no tienen la misma distancia entre sí. Eso quiere decir que los batch no son generados en el mismo tiempo. Hay diferencia de tiempo entre los batch. Un batch se genera exactamente cuando tiene un punto de cada panel. Una diferencia del escalón significa que hubo una espera por lo menos de un punto, demostrando así también el asincronismo. ¿Cuál fue nuestra solución? Sabemos que todos los puntos de un mismo batch van a compartir time, básicamente. Lo que nosotros queremos hacer es modelar el tiempo. Lo vamos a modelar no de forma escalonada. Vamos a intentar instalar un modelo pseudo temporal y vamos a distribuir artificialmente los puntos. Vamos a hacerlo más esquemático, paso a paso. Vamos a trabajar con un batch abstracto de 5 puntos. Estos timestamps son los timestamps reales de captura. ¿Cuándo se generó el punto? ¿Cuándo fue capturado? Estos timestamps de captura nosotros no los vemos. Son reales, no los vemos. Y podemos ver que, por ejemplo, el ring 0 tiene timestamp 3, el último no están ordenados. Pueden generarse en cualquier orden. ¿Nosotros qué vamos a recibir? El paso siguiente. Nosotros podemos trabajar a partir de acá. A partir del segundo paso. Todos tienen timestamp T5, es timestamp del último punto generado. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Nosotros sabemos que T5 es un tiempo real. T5 es un tiempo en el que nosotros podemos confiar. Y sabemos que siempre nuestro LiDAR MEMS va a generar la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de batch. Sabemos las frecuencias de escaneo. Podemos trabajar y calcular
un tiempo estimado de duración de cada batch. Por lo tanto, acá vamos a modelar, vamos a asignar no aleatorios, pero dentro de este periodo de tiempo. T5, el final del batch, y T5 menos el tiempo estimado de duración de un batch. ¿Está bien? Genial. Esto logra ya un modelo pseudotemporal intra-batch, dentro del batch. Nosotros vamos más allá. Queremos incorporar T5, que es el único tiempo real en el que podemos hacer. Entonces modelamos otra gaussiana, pero esta vez discreta, y vamos a asignar a T5, que es el tiempo real, a uno de esos 5 puntos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una gaussiana discreta, y en este caso se lo asignamos al punto del ring 3. No necesariamente coincide con T5 del primer paso, que es el ring 1, pero está cerca, hay un mejor modelado continuo temporal. El siguiente problema es el filtro de reducción del subsampleo que utiliza FastLIO con cada scan. Como nosotros sabemos, tenemos que subsamplear las 9 puntos. Tenemos que bajar el costo computacional. Generalmente en LiDARs mecánicos, nosotros tenemos menos cantidad de chicos. Pero ahora, manejando 800.000, 1 millón de puntos por segundo, nos hemos forzado a bajar el costo computacional. Este es el modelo de filtro clásico que usa FastLIO 2, que básicamente eso se lee como el scan iésimo reducido con el parámetro subsampling K. Y en ese set, en ese conjunto, van a quedar todos los puntos J, cuyo índice sea un mod K, con K el factor de reducción. En otras palabras, nosotros sabemos que al usar mod K, eso puede generar una partición en nuestro conjunto. Ya no es un scan uniforme, nosotros tenemos 5 módulos. Y como sabemos, dentro del batch, cada punto tiene un índice. ¿Qué pasaría si a esa ecuación nosotros utilizamos como factor de reducción un 5? Siempre vamos a estar omitiendo el quinto punto de cada batch. Y coincidentemente el quinto punto de cada batch son todos los puntos del scan que generó el módulo ring 4. Por lo tanto, ahí estamos omitiendo, estamos sentando toda la nube y estamos eliminando un panel lateral. Y eso es lo que dice el primer punto de la ecuación. Luego, nosotros planteamos el hecho de que este filtro está mal hecho. En el paper de FastLIO 2, ellos presentan este filtro de reducción como un parámetro que reduce cada vez en 9 puntos. Cada 2 la reduce a la mitad, cada 3 se reduce 3 veces, 4 y así sucesivamente. Esto podemos ver que no es así, porque es un mod, básicamente. Nosotros con 2 sí se reduce a la mitad, con 3 nos quedamos con el 66, con 2 tercios, con 4 nos quedamos con 3 cuartos de la 9. Nosotros lo replanteamos y lo reformulamos. Nuestra solución se basa en llevar ese mod K modificado intra cada módulo emisor receptor. Como podemos ver, en el filtro clásico del FastLIO 2 es un esquema donde vemos la nube de puntos. Ahí les marqué para que sea más fácil de comprender el hecho de la división del batch. Ahí está. Como podemos ver, en los primeros batch siempre va a ser el índice del batch, va a ser izquierda a derecha y va a decrecer de arriba para abajo. Si nosotros aplicamos el filtro clásico mod 3, vemos en la siguiente imagen que vamos a carecer de los tercer puntos de toda la nube. Lo que nosotros proponemos es, abajo tenemos la misma nube de puntos. Al hacer nuestro filtro con mod 3, lo que proponemos es eliminar el tercer batch. En otras palabras, estamos eliminando el tercer punto, pero no de toda la nube, de todo el string de puntos, sino el tercer punto de cada emisor receptor. Por lo tanto, se traduce en la eliminación del tercer batch de todos los puntos. ¿Esto qué nos hace? Esto nos limita el sesgo, porque ya, si por ejemplo utilizamos mod 5, no eliminamos el quinto panel, sino eliminamos cada 5 batch. Y además preserva la uniformidad espacial, porque cada batch al menos tiene un punto de cada emisor. Eso mejora mucho más la consistencia. Otro problema que tienen los LiDAR MEMS es la presencia de puntos NAND. Los puntos NAND son puntos básicamente que carecen de información, ya sea por intensidad 0
que volvió con la portadora al volver con muy poca intensidad, por lo tanto no lo podemos percibir o es casi imperceptible. Y otro es por la desviación del láser de luz. El láser va, pero por una superficie rebota y nosotros no lo podemos capturar. Por lo tanto, el tiempo de captura fue infinito y no podemos capturar el tiempo y calcular la distancia. ¿Qué pasa con los LiDAR MEMS? Nosotros sabemos que jugamos con el ángulo para multiplexar y escanear y hacer un barrido mucho más amplio de nuestro entorno. Jugamos con el ángulo de ataque que tiene cada módulo emisor. A paneles más externos, mayor es el ángulo de ataque. Por lo tanto, es mucho más fácil que los hacen de un rebote y diviertan, que nunca podamos capturarlos. Entonces, ¿qué hacemos? La solución que proponemos es modificar nuestro sistema de filtro para básicamente hacer un balance de cargas entre los paneles y poder detectar cuántos puntos divergentes cada panel tiene. Y en el caso de que tenga bastantes puntos divergentes, por ende va a poder persistir menos puntos en el filtro, vamos a balancear y vamos a omitir la aplicación de filtro. Por ejemplo, en la primera imagen es nuestro filtro propuesto, donde se va a eliminar el mod 3, el tercer batch, y abajo el balance de carga. Nosotros podemos ver los puntos que están sin color, que están redondeados en negro, son puntos NaN, puntos que no tienen información, pero sabemos a qué panel pertenece. Yo estratégicamente los puse en los dos paneles laterales externos para finalizar aún más el concepto. Por lo tanto, vamos a tener menos puntos azules y celestes, que son los dos, el RIN 4 y el RIN 0. Por lo tanto, nosotros vemos que en mod 3, los dos primeros batch, los dos primeros ciclos, sigue el filtrado normal, pero nosotros podemos ver a partir de la tercera fila de la segunda imagen que nosotros en ese batch no eliminamos puntos celeste y azul. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que esos dos paneles tuvieron mucha más presencia de NAND, por lo tanto, los puntos que sean válidos, que necesitemos filtrar, no lo vamos a hacer. Esto no es a determinar, es hasta que se logre un balance de puntos. Otro problema que tenemos en Fangio 2 es la discretización de las. Lo que nosotros hacemos, además de su empleo, nosotros intentamos, de alguna forma, sacar resolución a la nube de puntos. Fangio 2 lo hace de una forma estática. Utilizando voxel, que el concepto de voxel sería como el de un píxel, por así decirlo, como una unidad, pero en el 3D. Por lo tanto, sería un cubo. Nosotros podemos ver en la imagen, a la izquierda tenemos la imagen original de nuestro cuerpo, un conejo, y en las sucesivas vamos haciendo vamos aplicando distintos tamaños de voxel. Podemos ver cómo de izquierda a derecha vamos aumentando, vamos usando voxeles más pequeños y vamos aumentando la resolución. ¿Esto qué pasa? En Fangio 2, al ser estáticos, cuando tenemos voxeles muy grandes, perdemos resolución a cortas distancias, y cuando tenemos voxeles muy chiquitos, tenemos resolución a cortas distancias, pero a largas distancias aumentamos el cómputo totalmente de más. Por lo tanto, el voxel de dimensiones fijas que crea Fangio 2 no se adapta a un entorno variable. Lo que nosotros empleamos es una discretización adaptativa, básicamente. Vamos a ir moviendo el tamaño del voxel. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir calculando la distancia media de cada panel, de cada módulo, y vamos a ir proyectando, ahí en la primera imagen podemos ver un punto que nosotros captamos, entonces lo que vemos, sabemos que existe un haz de luz que fue y vino. Dado la especificación técnica de nuestro LiDAR, sabemos que el próximo haz de luz puede estar a 0,2 grados arriba y 0,2 grados abajo. Lo proyectamos en esa distancia y tenemos I primado. I primado es la mínima distancia que puede existir arriba y abajo, otro punto detectable por nuestro LiDAR. Por lo tanto, nosotros si lo vemos de lateral, podemos determinar un cuadrado y ese cuadrado va a ser usado para constituir nuestro voxel, que se ve en la imagen de abajo. Ese es el mínimo voxel con la distancia media
que nos permite una mejor resolución tanto a cortas distancias como a medias, sin perder toda la resolución del entorno. Como podemos ver en la imagen siguiente, es cómo funciona este sistema. Podemos ver la nube de puntos, la primera imagen arriba a la izquierda, la nube de puntos de un árbol, y luego, conforme nosotros nos vamos acercando al árbol, podemos ver cómo los tamaños de los voxels van disminuyendo. Por lo tanto, vamos ganando de resolución en nuestra información. Otro problema que tiene FastView2 es en el cálculo del residual, que siempre va a generar una interpolación de planos de forma fija. Y nosotros sabemos que para determinar un plano necesitamos puntos y nada más, mínimo 3. FastView siempre lo hace con 5 décimas. Vamos a calcular 5 puntos cercanos a nuestro punto de scan y vamos a intentar interpolar un plano entre ellos. Y la distancia entre ese punto y ese plano va a ser nuestro vector que va a determinar el residual, el error. Eso nos genera varias limitaciones, porque si siempre fijo, siempre la distancia y siempre la cantidad de puntos necesaria para determinar el plano es 5, puede parecer que en nuestro entorno podemos obtener muchas veces entornos que necesitan más puntos para generar planos fieles y utilizables, y a veces tenemos entornos donde vamos a poder obtener menos puntos y podemos tener planos donde no sean representativos. Esto nos genera un incremento en el error del residual en la distancia punto plano que vamos a utilizar en la corrección de cada escala. Lo que nosotros proponemos en un momento de epifanía fue utilizar una medición conectorial, que es una media móvil exponencial, donde nosotros lo que vamos a usar va a ser un historial exponencial de nuestras mediciones, es comparable casi con una ventana deslizante de un tamaño fijo, y nosotros vamos a tener dos de esas, una fast y un slow. La slow sería el historial, que generalmente va a modificar ese factor beta S, que va a ser mucho menor que el beta F, porque nosotros queremos darle menos ponderancia a los nuevos datos y más al historial en la corrección. Y beta fast va a tener un factor beta F mucho mayor para darle más ponderancia a las nuevas mediciones que a las anteriores, que al historial. Por lo tanto, esto que nos dice, va a generar un momentum, que es la definición de momentum, sería, entre todos sería la diferencia entre más fácil y más low, y nosotros, es un concepto similar al descenso por gradiente, el mismo momentum, y la diferencia de eso nos va a decir si tenemos que aumentar en 1 o decrecer en 1 la cantidad de puntos utilizados para determinar el plano. En la siguiente imagen acá, está mucho más esquematizada, vamos a partir en la imagen A. Imaginen que nosotros tenemos que determinar planos con 3 puntos. Los planos verdes son los planos interpolados exitosamente y los planos rojos los que se interpolaron mal, los que no van a ser utilizados. Podemos ver que tenemos una cantidad de planos con 3 puntos determinados y con una tasa de éxito bastante grande. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El momentum va a ser mayor y nosotros lo que vamos a hacer, bueno, pasamos a la imagen B, incrementamos en 1 la cantidad de planos, de puntos necesitados por plano. Por lo tanto, ¿eso qué va a hacer? Vamos a forzar a nuestro sistema a conseguir planos más fieles con mayor cantidad de puntos, dado que el entorno lo permite. Podemos ver de nuevo la imagen B, ahora vamos a determinar planos con 4 puntos, aún así tenemos buena tasa de éxito, por lo tanto el siguiente paso es incrementar en otro más la cantidad de puntos requeridos por plano. Pasamos a la imagen C, ahora pasa totalmente lo contrario, el entorno nos restringe que con planos de 5 puntos no tenemos buena tasa de éxito, al contrario, tenemos una tasa mala. Por lo tanto, nuestro sistema es adaptable y bajamos en 4, nuevamente a 4 la cantidad de puntos requeridos por plano. Y así se va a ir regulando cada scan la cantidad de puntos requeridos por plano para determinar. Ahora vamos a intentar ver los resultados de la experimentación que hicimos con nuestras mejoras. La primera de ellas fue en el HKMX Dataset, un dataset público que generó la Universidad Politécnica de Hong Kong, que con ella no solo vienen datos, sino ellos también modificaron sistemas del estado del arte, en específico 4 sistemas del estado del arte, para funcionar
con LiDAR MEMS. Y uno de esos sistemas fue el que también yo me baso, que es FastDiO2. Por lo tanto, vamos a poder realizar una competencia 1 a 1, mi FastDiO contra el de ellos, y además también contra los otros sistemas del estado del arte. Podemos ver que acá nosotros nos vamos a basar en un subset de secuencias de ellos, que es Dyna Pedestrian, que son 6 secuencias en distintos barrios de Hong Kong, que son altamente dinámicas, con oclusiones, objetos móviles, como podemos ver, van a transcurrir en zonas comerciales, en subterráneos, tenemos una secuencia de control, eso es muy importante para saber de evaluación de nuestro sistema, etc. ¿Cómo van a ser? Estas son las duraciones, las longitudes son secuencias extensas, secuencias que tardan tiempo, y cómo lo vamos a evaluar. Hay dos secuencias HH1, HH2, que tenemos Groundtruth, que tenemos GPS, para poder compararnos y sacar medidas de error. Y las otras secuencias nosotros vamos a usar una métrica que es vamos y volvemos al mismo lugar. Y de ahí vamos a calcular el drifteo acumulado de nuestro sistema en el momento que finalizamos la secuencia. Y ahí están los 4 sistemas de estado de arte que además ellos dan el error y modificaron, que son FLO, Slamage, FastDiO2, que también es el nuestro, y son. Esta es la primera secuencia, una secuencia de control, donde están superpuestas, me olvidé de hacer el zoom, pero están superpuestas ambas trayectorias, tanto el de ellos como la mía. Se puede decir que es competitiva, que es igual, y además es una secuencia que tiene poca dinámica, que tiene muchos entornos estructurados, por lo tanto es una buena secuencia de control. Esta también, HH2, pasa en un paseo costero, también tenemos un desarrollo competitivo entre ellos. En HH3 ya se notan las diferencias, la línea roja sería nuestra odometría de FastDiO, y la rayada punteada azul es la de ellos. Ya empezamos a tener diferencias, pero siguen siendo bastante similares. Ya MK1, MK2, MK3 tenemos ya diferencias. Podemos ver cómo hay un drifteo acumulado que hace que en ellos, cuando ellos lo probaron, se vaya desviando acumulativamente el robot en su trayectoria, y nosotros relativamente lo mantenemos recto, porque esto transcurre en una cuadra, así que tenemos relativamente el concepto que tiene que tener una dirección recta. Pasa igual acá, en MK2. En MK3 es curioso porque ellos tienen un resultado negativo, ellos no pueden correr en MK3 en su secuencia. En FastDiO2 driftea, el sistema se pierde, apenas comienza, por lo tanto no es robusto, y nosotros en comparación podemos tener el trayecto de toda la secuencia. La secuencia dura aproximadamente 10 minutos, que son 10 minutos que ellos van moviendo a través de subterráneos, bajando escaleras, subiendo, teniendo oclusiones con la cámara, con el LiDAR, etc. Y tenemos poca medida de error. Los dos puntos son dónde iniciamos, el punto verde, y el punto azul, dónde terminamos. Podemos ver que la distancia es poca entre el inicio y el final. Este es un punto, justamente, son 2 videos para que puedan ver y percibir la dificultad de correr en MK3. A la derecha vamos a ver la demostración de nuestro sistema propuesto, cómo va generando la odometría, está vista desde arriba. Podemos ver las paredes, podemos ver los autos alrededor, y a la izquierda vamos a tener una imagen de lo que está percibiendo el sistema en ese momento. Podemos ver que son movimientos erráticos, son movimientos bruscos, tenemos gente que se cruza, autos que van, autos que vienen, que se pierden en el traqueo, que aparecen en un stand y en el otro desaparecen. Y aún así, el sistema permite y tiene buena robustez. Acá podemos ver cómo se maneja en el entorno del metro, cómo estamos en espacios reducidos, con poca visión. Eso significa que nuestro sistema, la voxelización dinámica y la determinación de planos dinámicas fue totalmente necesaria para tener estos resultados, porque son espacios cerrados.
donde necesitamos maximizar la ganancia de la resolución que nos da nuestro Library Max, que está comparado como lo estamos viendo en la imagen. Acá les quiero compartir un poco los resultados que obtuvimos. La primera secuencia, que es la secuencia de control, en la que vamos a analizar primero la primera tabla. Siempre lo estamos comparando con las mismas métricas de error que ellos utilizaron y plantearon. En la primera secuencia, HH1, tenemos una diferencia de 0.03 de error en una secuencia de control. Porcentualmente es un 20% abajo, pero como el error es mínimo, es contemplativo. En HH2, HH3, MK1, MK2, MK3, tenemos un promedio del 90% de ganancia en el error. Vamos a traspolar esto. ¿Qué pasará con los demás sistemas de estado del arte que ellos proponen? En negrita vamos a ver las medidas mínimas de error en cada secuencia. Podemos ver que en HH1 el falleo de ellos gana a todos los sistemas de estado del arte. En HH2 ganamos nosotros. En 3 gana el Feloan, que es un sistema que solo usa LiDAR. Sorprendente. Y en las demás secuencias ganamos nosotros. En todos los sistemas de estado del arte. Teniendo promedio de error 1.3. Y el siguiente salto de estado del arte es 6.32 que tiene Feloan. Teniendo siempre, y en ningún momento de la secuencia, alguna pérdida catastrófica o un drifteo acumulado. Después hicimos otra validación, ya más interna, en el instituto y en el invernadero que tenemos al lado, con Taiyú grabamos secuencias dentro del instituto y también en los invernaderos, para buscar y probar nuestro sistema en entornos más hostiles, distintos a lo urbano, donde vamos a tener vegetación densa, donde vamos a tener escenas móviles gracias al ventilador, geometría repetitiva. Y además tenemos otros factores que son, por ejemplo, la reflectividad. Nosotros sabemos que un LiDAR se basa en el reflejo del objeto. Si tenemos superficies pulidas, superficies vidriadas, etc., parte se va a reflejar y parte va a seguir. Por lo tanto, eso se da el fenómeno de ghosting, que es totalmente un fenómeno común en los LiDAR y complicado. Esta es más o menos la especificación de nuestras 3 secuencias que grabamos. Son el invernadero A y B, que tienen la misma longitud y de vuelta en bucle. Nosotros en las 3 vamos a usar la misma métrica de error, vamos y volvemos al mismo lugar, y las distintas duraciones. Estas son las 3 trayectorias que tenemos. A la derecha de todo vemos la secuencia que grabamos dentro del instituto. En el invernadero B, invernadero A. Y nosotros podemos ver que tenemos un error promedio del 2.25% en todas las secuencias. Eso significa que con respecto al largo de la secuencia, sabiendo que el drift es acumulado y la desviación es acumulada, tenemos un drifteo apenas del 2% de la longitud total del recorrido. A modo de conclusiones, presentamos un sistema de odometría, LiDAR inercial, novedoso. Además, no se especificó en esta presentación por temas de tiempo, etc. También hallamos y creamos una metodología de calibración de estos sistemas basada sería una calibración targetless en múltiples pasos. Primero calibramos el LiDAR con respecto a una cámara RGB y después de la cámara RGB con respecto a la IMU hicimos una transformación, una composición de transformaciones. Estos resultados demuestran que nuestras implementaciones de optimización, su sampleo y de voxelización dinámica, de estetización del espacio dinámico y además de la relación de planos dinámicamente fue exitosa, obteniendo así un promedio global de mejora del 95% con respecto a sistemas de estado del arte validado en el HTML. También movimos los entornos y tenemos un buen resultado del 2.25 en las secuencias que integramos internamente en el SIFASIS. A modo de trabajo futuro, nuestras ideas es mejorar la calibración LiDAR inercial, por ahí hacer una propia, que sería lo mejor, desarrollar feature extraction. Nosotros lo que hacemos en el cálculo residual es calcular residual de todos los puntos, pero el feature extraction nos va a servir para dejar ese simple algoritmo ICP y poder hacer solamente
ese cálculo residual en estructuras definidas como son aristas y son planos, para minimizar el cálculo y mejorar la eficiencia. También migrar la arquitectura, usar factor graph. Nosotros tenemos filtros, y esos filtros son paso a paso de integración. Factor graph nos va a permitir algo muy similar a tener una ventana vectorial de poses, seguir optimizando y minimizando el error de cada una. Es mucho más, tiene mayor tasa de computación, pero es mucho más fiel y con menor error. Y además es un sistema de geometría. Nos gustaría agregar mapa y los closure, y por lo tanto pasar a ser un sistema nuevo. Bueno, cualquier duda que tengan, este fue un poco de mi trabajo y gracias por estar. Preguntar a Gastón. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Si les parece, entonces empiezo yo con algunas preguntas. Antes que nada, felicitarte. La verdad que la dimensión del trabajo es espectacular. Trabajar con este tipo de sensores es difícil. Este tipo de datasets que son grandes, mover esta cantidad de datos es difícil. Y el sistema en sí mismo es una amalgama de diferentes técnicas que ganar el expertise para poder trabajar al nivel que lo hiciste requiere bastante tiempo. Entonces es muy meritorio que hayan logrado un sistema tan bien cerrado, ¿no? Es prácticamente redondo y los resultados son muy buenos, la verdad, los felicito. Dicho esto, me fui anotando algunas cositas de cada parte, pero bueno, arranco con una general. Eligieron el FastLIO para como sistema de base, dado que, claro, trae bastantes cosas ya como solucionadas, pero en el medio hace muchas suposiciones, ¿no? Con las que se encontraron que su sistema, su líder no calzaba del todo. Más allá de esas discrepancias, ¿notaron algún problema con FastLIO? ¿Fue la decisión correcta desde un comienzo? ¿Elegirías algún sistema distinto si lo hicieras de nuevo? Sí. Con respecto a FastLIO, más que nada nos basamos en él por el sistema de guardado de puntos que tiene, que es bastante óptimo, utilizando la estructura IK de tree, porque los demás sistemas del estado del arte, si bien la mayoría usan paradigma basado en filtros, pocos tienen ese factor de corrección sin ser SLAM, pero utilizan una estructura de puntos para luego el cálculo del residual. Y nos parecía la opción acertada, dado que nosotros vamos a tener que ir accediendo múltiples veces por cada scan a esa estructura y obtener cada uno de los puntos. Genial. Otros sistemas por ahí no traían ese feature, digamos, implementado de alguna manera. ¿O lo hacían de una forma menos eficiente? Menos eficiente. Podríamos ir a LIO-SAM, que por ahí es un paradigma basado en factor graph, pero básicamente después el cálculo computacional por cada medición de scan del LiDAR es mucho más costoso, en realidad, y eso nos traduce una merma en la salida de geometría, bajando la frecuencia, por ejemplo, de 100 Hz o 50, básicamente a 10, 15, por lo tanto, muchas veces no es fluido el movimiento y la salida de geometría. Claro, buenísimo. Arrancar con un sistema de filtros te da mucha velocidad en el procesamiento de la estimación. Eso está bueno. La verdad que manejando tantos datos lo veo como una decisión muy correcta, la verdad. Muy, muy buena. Luego, tengo para hacer algunas preguntas del fabricante del LiDAR. ¿El fabricante no propone ningún tipo de modelo a estos hechos? Por ejemplo, la forma en que ordenan el batch o el tema de los timestamps. Generalmente hay muy poco soporte de parte de los fabricantes. Me imagino que debe haber sido poco. ¿No dan ningún tipo de modelo a los timestamps y el orden de los batch? No, generalmente eso fue topic hecho, analizar y ver casi ingeniería inversa. Claro. Teniendo nuestro LiDAR y ver cómo lo podemos adaptar de la mejor manera.
Qué interesante que dentro de un batch ni siquiera los ordenen en FIFO, o sea, no los ponen como en orden de llegada. No, Siempre lo ponen como en el orden de los rings, ¿no? Eso es bastante curioso. es bastante curioso, y además, porque si hubiésemos tenido al menos el orden, como decís, de FIFO, hubiésemos podido capaz hacer una mejor interpolación de tiempos si le asignasen el timestamp del último punto. Pero no, es básicamente curioso, y también porque, pero supongo que es también debido a que ellos le tienen que dar, dado el acceso al medio y la competencia, tienen que de alguna manera ad hoc darle una estructura a todo el stream de datos de la nube. Sí, debe haber una cuestión de costos en la electrónica, de alguna manera deben abaratar algún tipo de costo en la electrónica para hacerlo de esta manera. Muy interesante, la verdad. Bien. Cuando hablabas al momento hablabas de recomputar los voxels, o bueno, en realidad la pregunta era, en el momento donde determinan la granularidad o el tamaño del voxel de manera adaptativa, Sí. ¿tiene una estructura jerárquica de voxelización? No. No tienen que recomputar el voxel padre, digamos. No tienen que subdividir un voxel que ya existía. No. Directamente reestructuramos todo el IKD tree bajo la nueva medición del voxel computado. Este KD tree sería el del frame actual solamente. Y luego lo fusionan con el mapa global. Luego lo fusiona en global, sí. A la salida de ometría, como se calcula ya. Perfecto. ¿Y el mapa global sí tiene un tamaño de voxel fijo o se adapta? No, ese sí es fijo. Sí, es fijo en fase 2, sí. Pero nosotros modificamos el voxel de sus ampliados, básicamente. Está bueno. En el momento en que, está bien, claro, cuando lo acumulen en el mapa global, probablemente las esquinas o los bordes del voxel fijado global va a consumir mejor la voxelización adaptativa de cada frame de alguna manera. Sí. Claro. Buenísimo. Bueno. En un momento también hablan del sistema adaptativo de los planos para calcular la cantidad de puntos mínima, o la cantidad de puntos. Esto, cuando hablas, también me imagino que se hace en un frame, digamos, no lo hacen con frames anteriores o no es que acumulan, lo hacen con esta media móvil, pero no vuelven a recomputar planos, simplemente es el actual. Sí, solamente se modifica el actual, por lo tanto en el scan actual, con respecto al mapa, vamos a hacer la vecindad y ahí vamos a intentar interpolar el plano, pero siempre en el scan actual. Pero la única referencia que tenemos del pasado y del historial es la media móvil más larga, que sería el slow, y la corta con respecto a la ventana de tiempo más reciente, como para tener una continuidad en el entorno. Y el residual que calcula FastLIO con respecto a los planos, ¿de dónde lo saca? ¿Cómo juzgan en un plano exitoso o no, o fallido? Sí, básicamente, en este paso, lo que hacemos es tener una vecindad. En este caso pensemos clásicamente en FastLIO, Vanilla, donde nosotros vamos a hacer una vecindad de 5 y tenemos un punto de scan nuestro que nosotros queremos evaluar y es el residual. Bien. Por lo tanto, nosotros interpolamos un plano entre esos 5 y ese es el resultado de la interpolación del plano. Vamos a tener un vector normal que define ese plano. Un vector normal U sub J. Y ese vector normal va a ser el que vamos a usar como criterio de convergencia o no, dependiendo de su módulo. En FastLIO, básicamente Vanilla es vector unitario de módulo 1. Es aquel, si es menor o igual, va a ser plano exitoso. Si es mayor, va a ser plano no exitoso. Entiendo, muy bueno. ¿Esto es algo que plantea FastLIO o lo incluyeron ustedes? No, esa forma de determinar plano exitoso o no es de FastLIO. Mira, muy bueno. A una métrica utilizable. Claro, totalmente. Muy interesante. Los resultados en la experimentación que mostraron, la verdad, son buenísimos. Que hayan ganado, digamos, en un dataset tan complejo a un método que probablemente sea una producción
casi de un doctorando o de un laboratorio, la verdad que es muy meritorio. Con respecto a ese modelo del PolyU, ¿qué cambios efectuaron ellos a FastLeo? ¿O difirieron mucho las decisiones que ellos tomaron de modelado con las que ustedes tomaron? El modelado que hace PolyU básicamente intenta adaptar el subsampleo y nada más, básicamente. Claro. Y lo adapta no intra-ring, sino juega con particionar la nube de puntos y de ahí calcular feature extraction. Cabe destacar que yo no uso feature extraction, Claro. tengo que utilizar la totalidad de la nube de puntos y esa es la principal diferencia y no tiene las demás mejoras. Claro, no tiene ningún tipo de trabajo en los batch, ni en los tiempos de los puntos, nada. No, en la determinación de los planos, todo dinámico, no. La verdad que es increíble la diferencia que hace algo que uno podría suponerlo como muy pequeño, muy minúsculo, y de repente hasta un cambio en precisión grande. Y la verdad está muy bueno. Bueno, y como última pregunta, con respecto a la calibración, entiendo que usaron un método que es targetless para calibrar entre LIDAR y cámara, ¿puede ser? Sí. ¿Ese método es one shot? O sea, ¿lo hace con una única imagen, un único par de frames cámara LIDAR? Sí. Sí, ¿Cómo? básicamente, idealmente puede ser one shot, pero es una trampa básicamente porque es one shot siempre y cuando lo hagas manual, teniendo el initial guess, determinando los puntos manualmente entre la nube de puntos y el píxel de RGB. Si no, vos podés cargar la Rosbar. Generalmente es recomendable cargar la Rosbar y generalmente 20 segundos, 15 segundos de Rosbar. Mira, y ¿qué? Entiendo, claro, que no hicieron métricas de calidad de la calibración, pero en sus pruebas, ¿recomendarías ese paquete? ¿La calidad fue buena, fue mala? Sí, en teoría, en el dataset propio que nosotros creamos, utilizamos esa calibración. Porque Claro. usamos nuestro sensor, nuestra IMU y nuestra cámara para ello. Y tuvimos resultados totalmente aceptables con respecto a la distancia total del recorrido. Por lo tanto, podemos decir que fue una calibración robusta. Sí, totalmente. El hecho que el sistema funcione adecuadamente y el error sea bajo, te habla que la calibración es buena de alguna manera. Está buenísimo. Me sorprende que dé también la calibración en un one-shot targetless, pero se ve que se ha mejorado en ese aspecto. Muy interesante. Bueno, en realidad ya no tengo más preguntas. La verdad que los felicito, es un trabajo excelente. Muy completo, hicieron un estudio muy completo, así que nada, simplemente felicitarlos. Gracias. No, bueno, primero me sumo a la felicitación, muy destacado, mucho trabajo en la dedicación que le pusiste y lo profundo que fuiste para poder entender todo esto y poder explicarlo así que bien a gente de otra carrera, como yo, para la mecánica, es mucho a ver eso, y después, bueno, te hago unas preguntas de las que me quieran que yo te a todos. Pero una duda ahí nomás respecto al asignar el tiempo dentro del batch. Sí. Esa idea, esa técnica, esa idea de ustedes, sí, de asignarle tiempo a hacer una distribución gaussiana. Sí, son dos distribuciones gaussianas, una para directamente generar el tiempo en ese batch y otra para asignar discretamente a qué índice se lo damos al T5, que es el último. Claro. Y eso lo habrían contrastado para no hacer esa asignación de timestamp, o sea, con el tiempo original versus con la nueva asignación que es sí, en las primeras iteraciones del sistema, porque esta en realidad fue una de las primeras mejoras, y también la de los NANDs,
Primera iteración es donde ya teníamos el dataset del CIFACIT, donde habíamos generando las secuencias. Te ibas dando cuenta que las iteraciones eran como mucho más completas, ya no digitea, las curvas, generalmente que hicimos en el lobby del instituto, como te fuiste ahí dando cuenta que las implementaciones que fuiste creando y fuiste implementando tienen efecto. Y quería preguntar, en relación a esto, cuando se hace el subsampleo, esto en Sí. general por ahí, Sí. entonces se hace el subsampleo que se elimina un punto, básicamente. ¿Esos puntos en general son aleatorios o bueno, con modo 3 o lo que sea? Pero es al que le toca. Al que le toca, toca. Al que le toca, Sí. que se hace una... Y por eso, justamente, al que le toca, cuando hay mucha presencia de NAMs, muchas veces podés castigar a los pocos puntos que podés persistir y creamos un balance para que a esos puntos que castiguen más a los NAMs y no a los que podemos. Por ahí por lo menos la última ¿no? que se me ocurrió, no, que ocurrió bastante. El libre, muy bueno, muy dedicado. Pero se me estaba la duda, ¿qué pasa si lo tienen funcionando bien? ¿Eso acumula error también? ¿O se queda quieto durante el tiempo? Eso no lo hemos probado todavía, pero dado los resultados, seguro va a acumular algún tipo de error, alguna desviación, dado la IMU, la elección que tiene su bias, etcétera, seguro. Claramente, 90%. Sí. Sí, No, tenemos es un secuencia. sistema de geometría donde se va olvidando el mapa y claro. pequeño ruido que haya. La última que tiene más que ver con mi palo de la mecánica, que me generó la duda del principio, del LIDAR, no creo que la función del LIDAR. El LIDAR MEMS tiene también un rotor, ¿cierto? Que es oscilatorio mecánico. Sí, esta imagen por ahí no es la mejor, esta del rotor, Igual, pero está el rotor, pero esta imagen fue extraída de un paper donde con un espejo MEMS en una línea, con un rotor intenta ejemplificar cómo sería la tecnología rotacional, pero usando un MEMS. Pero básicamente en los MEMS de ahora no existe que pueda mover el espejo. no hay un rotor mecánico. No. Claro, eso es lo que sé. Este es como que Al principio intenta, había empezado diciendo que la desventaja de los mecánicos es justamente, también tenía un rotor sí. y ahí había entrado. Este como intenta asemejar la tecnología rotacional, pero en vez de tener los cabezales usamos un MEMS. Bueno, y tremendo trabajo. Así. Nosotros quedamos y me digo con esa que era la organizadora. Ah, pero no,